Ya listo, doctor, que son las 9 en punto. Listo. Muy buenos días, los saluda Silvia Torres Morales, socia de Torres y Torres Lara Abogados. En nombre del grupo TITL les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Renovación Anual por Tercios en Cooperativas 2023, evento dirigido a las organizaciones cooperativas en general. Nuestra firma, con más de 50 años de operaciones en el Perú, cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, brindando asesoría a los diversos tipos de cooperativas que operan en nuestro país, como de ahorro y crédito, agrarias, de vivienda, servicios educacionales, de consumo, servicios múltiples, servicios especiales, pesqueras, mineras, entre otras, así como organizaciones de grado superior, como la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, la FENACREP. Torres y Torres Lara ha brindado asesoría a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República del Perú en lo referido al proyecto de la nueva Ley General de Cooperativas, así como la Dirección de MIPES y Cooperativas del Ministerio de la Producción. Torres y Torres Lara, asimismo, ha realizado diferentes trabajos para el Ministerio de Producción Agricultura, emitiendo los siguientes documentos: Manual para la Gestión Empresarial de las Cooperativas de Servicios, Transformación de Asociación a Cooperativa, Actualización del Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, Proyecto de Ley para promover la transformación de asociaciones civiles a cooperativas agrarias, documento denominado de Asociación a Cooperativas, la transformación, más de 100 preguntas y respuestas, proyecto de reglamento de la Ley General de Cooperativas, proyecto de reglamento de la Ley del Acto Cooperativo, estatuto modelo para cooperativas agrarias, manual para la gestión de cooperativas pesqueras. Asimismo, brindamos diversas capacitaciones como principios cooperativos, identidad cooperativa y acto cooperativo, buen gobierno cooperativa, funciones y responsabilidades de los directivos, prevención contra el lavado de activos. Hemos participado con aportes legales en la elaboración de la Ley del Acto Cooperativo, Ley 29.683, Ley para Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 30.822, Ley para Cooperativas Agrarias y en el proyecto de nueva Ley General de Cooperativas. Asimismo, cabe precisar que nuestra firma forma parte del grupo TITL compuesto por ACE Consultores, que es una consultora económica y financiera del grupo, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económico-financieras, estudios de mercado, entre otros. También forma parte de la Red Internacional de Negocios, la RIN, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de una plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red se busca facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento,
búsqueda de socios de negocio, ya sea a nivel nacional e internacional. Ya tenemos presencia en más de 20 países. Finalmente, LegalBirds, que es una empresa pionera en el sector Legal Tech del mercado peruano, dedicada a la automatización de procesos legales, regulatorios y de seguros. El grupo TITL periódicamente organiza estos eventos en favor de nuestros clientes permanentes e invitados especiales. El objetivo fundamental de este webinar será exponer los principales aspectos a tener en cuenta para efectuar la renovación anual por tercios de los órganos de gobierno de las cooperativas y así lograr su inscripción en registros públicos. La mecánica del webinar será la siguiente: tendremos 3 expositores que desarrollarán los temas por un espacio total de aproximadamente 45 minutos. Luego de las 3 exposiciones, absolverán consultas de los participantes por un espacio máximo de 10 a 15 minutos. Por ello, les pedimos, por favor, que durante las exposiciones ya vayan redactando sus consultas en el chat del Zoom para que puedan ser absueltas finalizadas las 3 exposiciones. Sí les pedimos, por favor, que sus consultas sean muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas, queremos compartiendo con ustedes mientras dure las exposiciones. No se preocupen, porque estas serán enviadas a sus correos a más tardar el día de mañana, junto con una encuesta que les solicitamos la llenen para poder seguir mejorando. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestros 3 expositores en orden de participación. En primer lugar, contaremos con la presencia del doctor Carlos Torres Morales. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, máster en Derecho Empresarial y con estudios de doctorado por la Universidad de Sevilla, España. Especialista en Derecho Societario y Cooperativo, profesor universitario, asesor externo de la FENACREP, conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre cooperativas, autor de artículos y libros en la materia, socio principal y jefe del área cooperativa de Torres y Torres Lara Abogados. En segundo lugar, escucharemos al doctor Luis Martín Cerreño Alba. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, máster en Finanzas y Derecho Corporativo, con experiencia en temas de derecho cooperativo, corporativa, financiero, inmobiliario y de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es asociado senior del área de cooperativas de Torres y Torres Lara Abogados. Y finalmente escucharemos a la doctora Joana Benítez Iriarte. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, especialista en Derecho Corporativo, Derecho Cooperativo y Prevención contra el Lavado de Activos, asociada senior del área de cooperativas de Torres y Torres Lara Abogados. Dicho esto, iniciamos las exposiciones, no sin antes solicitar, por favor, que todos mantengan sus micrófonos apagados para poder escuchar de mejor forma las exposiciones. Damos pues el uso de la palabra al doctor Carlos Torres para que inicie su exposición. Adelante, Carlos, buenos días. Buenos días. A ver, ¿me confirman si estoy compartiendo la pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Adelante. Gracias. Muy buenos días para todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para tratar de este tema de vital importancia, más aún para aquellas cooperativas que ahora en marzo, sobre todo las de ahorro y crédito, llevan a cabo su asamblea ordinaria, en la cual normalmente uno de los puntos de agenda es la renovación anual por tercios. Entonces vamos a referirnos brevemente a los principales temas que deben tener en cuenta para una adecuada renovación por tercios y que logre su inscripción en registros públicos. ¿Cuál es la normatividad aplicable que debemos tener en cuenta cuando nos referimos a la renovación anual por tercios? En primer lugar, nuestra Ley General de Cooperativas, ¿no? El Decreto Legislativo 85, su texto único ordenado, el Decreto Supremo 074/90-TR. En segundo lugar, el Estatuto de la Cooperativa y el Reglamento de Elecciones. El Estatuto de la Cooperativa es muy importante porque, como ustedes recuerdan, la Ley General de Cooperativas nunca fue reglamentada. Y como no fue reglamentada, hay muchos aspectos de la ley que quedaron sin regulación. Entonces, es el Estatuto el llamado a cubrir esos vacíos que tiene la ley de cooperativas. Por ejemplo, los temas de quórum, de mayorías, de la anticipación con la que se debe convocar a una asamblea, no están en la ley de cooperativas. Entonces, normalmente el estatuto regula esos aspectos. El reglamento de elecciones, obviamente, también es un instrumento muy importante, pero es de carácter interno, ¿no? De carácter interno en el sentido de que va a regular todos los aspectos relacionados a las elecciones, pero no es un instrumento que tenga que presentarse a registros públicos, por ejemplo. Y un
instrumento importantísimo que nos acaban de brindar es este reglamento de inscripción de cooperativas, que está vigente desde el 4 de marzo de este año, o sea, hace muy pocos días ha entrado en vigencia este reglamento de inscripción de cooperativas, el RIC, ¿no? Que es un reglamento exclusivo para cooperativas de todo tipo, de ahorro y crédito, de vivienda, de consumo, servicios educacionales, pesqueras de todo tipo y modalidad, ¿no? Entonces, es un reglamento exclusivo para regular las inscripciones de las cooperativas. Entonces, después de la ley de cooperativas del estatuto está este reglamento que cubre también una serie de vacíos y ha unificado de alguna manera los criterios de distintos registradores o de instancias registrales ya en una norma para orientar la labor y unificar la labor de los registradores y que existan cada vez menos observaciones y más bien criterios uniformes. No debemos olvidar que de todas maneras el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas, este que veníamos aplicando y que también regula el caso de asociaciones, fundaciones, comités, por ejemplo, también se va a seguir aplicando, pero de manera supletoria, vale decir, en lo que no esté regulado en el RIC, se seguirá aplicando este reglamento de inscripciones. Cuando ustedes lean el RIC, van a ver que hay varios artículos que nos remiten también, para no repetir, a este reglamento de inscripciones. Finalmente, de manera muy supletoria, ya la Ley General de Sociedades, ¿no?, se aplicará en casos de vacío. Y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, deben tener en cuenta también que tienen normativa especial, específica, solamente aplicable para ellas. Esa normatividad está en la 24ª disposición final complementaria de la Ley 26.702, la Ley del Sistema Financiero, tal como quedó modificada por la Ley 30.822. También para las COPAC habrá que revisar el reglamento del Registro Nacional de COPACs y el Reglamento General de COPAC, pues en ella encontramos algunas normas vinculadas a las elecciones, a la renovación por tercios de las cooperativas, ¿no? Sobre todo impedimentos, por ejemplo, quienes pueden ser directivos, quienes no pueden ser directivos. Y para el caso de las cooperativas agrarias, ellas también tienen, así como las de ahorro y crédito, tienen una legislación especial que revisar. Las cooperativas agrarias también tienen una ley específica que revisar para efectos de la renovación por tercios, que es la Ley 31.335. Entonces, este es el marco normativo que tenemos, un marco normativo general, y en el caso de las de ahorro y crédito y agrarias, también normas especiales que revisar al momento de llevar a cabo nuestras elecciones para cumplir con la renovación anual por tercios. ¿Y qué es esta renovación anual por tercios? ¿No? La mayoría de ustedes ya lo conocen perfectamente, pero hay algunos que también están recién tomando contacto con el mundo cooperativo. Muy bien, la renovación anual por tercios está regulado en el artículo 33, numeral 4 de la Ley General de Cooperativas. ¿Qué dice esta norma? Dice que los miembros de los consejos y de los comités de educación y electoral, o sea, consejo de administración, vigilancia, educación y electoral, serán renovados anualmente en proporciones no menores al tercio del respectivo total. Vale decir, todos los años en las cooperativas debemos llevar a cabo elecciones para renovar por lo menos un tercio del total de miembros que integran el Consejo de Administración, Vigilancia, Educación y Electoral. Entonces, primera pregunta, ¿podrá renovarse el 100% cada año? Hemos visto que la norma dice que anualmente en proporciones no menores al tercio, o sea, no menos del 33.33%. Entonces, ¿podemos renovar el 100% cada año? La respuesta es sí. Sí podríamos hacerlo, porque la ley me exige que como mínimo renueve un tercio. Puedo renovar más de un tercio, puedo renovar el 50%, puedo renovar el 100%, siempre y cuando el estatuto así lo contemple. O sea, ¿podría existir una cooperativa en la que todos los miembros de los consejos y comités sean elegidos todos por un año? Sí, sería válido. ¿Qué significaría? Que al año siguiente el 100% se renueva. No es lo usual. ¿Qué es lo usual en nuestras cooperativas? Que elijamos a los directivos titulares con mandatos por 3 años, por 2 años y por 1 año para efectuar la renovación anual por tercios que establece la Ley de Cooperativas.
El tercio se calcula sobre el total incluyendo suplentes, ¿no? Porque como sabemos, es muy usual en nuestros consejos y comités que tengamos un consejo formado por titulares y suplentes. A veces tenemos, por ejemplo, 6 titulares y 3 suplentes, ¿correcto? Entonces, ¿sobre qué se calcula el tercio? ¿Sobre los titulares, sobre los suplentes o sobre ambos? ¿No? La renovación por tercio se calcula sobre el número total de titulares. Vale decir, en este ejemplo que les ponía de un consejo de administración con 6 miembros titulares, el tercio sería 2. O sea, 2 titulares, ¿no? Tienen que ser por lo menos reemplazados, renovados anualmente. Y los suplentes, lo que pasa con los suplentes es que los suplentes son elegidos siempre por un año. Entonces, eso significa que en el caso de los suplentes siempre va a haber una renovación total cada año, ¿no? Entonces, los suplentes siempre son elegidos por un año y reemplazan al titular por el tiempo de su propio mandato. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, esto está regulado en la ley 3822, en el caso de las agrarias está regulado de forma expresa en la 31335. Y en el caso de las demás cooperativas, en realidad es la misma práctica la que se aplica. El suplente siempre es elegido por un año y reemplaza al titular por el periodo de su propio mandato. Vale decir, si un suplente que es elegido por un año reemplaza a un titular que tenía 3 años y ese titular falleció y le quedan 2 años, 3 meses, el suplente lo reemplaza, pero solo por el periodo que tiene como suplente, es decir, por su año. No lo puede reemplazar por más tiempo. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? El Consejo de Administración de una cooperativa con 3 miembros titulares. Uno tiene un mandato, el señor X tiene un mandato de 3 años, el señor Y un mandato de 2 años, y el señor Z el mandato por 1 año, y el suplente, como hemos dicho siempre, por 1 año. ¿Cómo será la renovación anual en este 2023? Como vemos, este señor Z, que tenía 1 año, al 2023 va a llegar con 0. O sea, vale decir, su mandato va a haber vencido y por lo tanto a él se le debe renovar. Y se va a cumplir, porque si son 3 integrantes, 3 titulares, 1/3 es 1. Entonces, veremos que en el 2023 al señor X todavía le quedan 2 años de mandato, al señor Y le queda 1 año de mandato, y al señor Z, que se le acabó el mandato, ha sido ahora reemplazado por el señor A, nuevamente por 3 años, esta vez por 3 años. ¿Para qué? Para siempre tener la escalera de 3-2-1, 3-2-1, que nos permita esa renovación anual por tercios. A ver, me salí, no sé si se está viendo mi pantalla ahorita. Sí se ve. Ya. Parece que se salió. Ya, entonces nos quedamos aquí. Muy bien. ¿Qué sucede si tenemos 4 o 5 titulares? Porque claro, la renovación anual por tercios es bastante sencilla matemáticamente hablando, cuando tenemos consejos integrados por 3 titulares o múltiplos de 3, ¿no? 3, 6, 9. ¿Por qué? Porque 1/3 de 3 es 1, 1/3 de 6 es 2, 1/3 de 9 es 3. Pero ¿qué sucede si tenemos un consejo de administración, por ejemplo, con 4 titulares? Si tenemos 4 titulares, 1/3 es 1.33, o si tenemos 5, 1/3 es 1.66. Entonces, si ustedes ven en estos ejemplos, vamos a tener que 1 año vamos a reemplazar a un titular, este señor D que tenía 1 año, pero eso va a equivaler a 1.33, ¿correcto? O a 1.66, o sea, es menos de 1/3. Sin embargo, la jurisprudencia registral y ahora el reglamento de inscripción de cooperativas, el RIC, en el artículo 27, establecen expresamente que eso no será materia de una observación. Efectivamente, el artículo 27 del RIC dice, si el número de integrantes de los órganos no es divisible entre 3, no será materia de observación, que por ello el número de miembros renovado en posterior elección sea inferior al tercio. Otra situación que nos puede suceder, ¿es válido elegir 2 titulares si existen 4 puestos vacantes? En este consejo de administración, por ejemplo, necesitamos cubrir 4 vacantes, 4 puestos titulares.
¿no? Por distintas razones, porque venció el mandato, porque falleció, porque renunció, por lo que fuera, ¿no? Pero vamos a las elecciones y solamente logramos elegir a 2 titulares. ¿Podremos inscribir nuestras elecciones cuando teníamos que elegir a 4 y hemos elegido a 2? La respuesta es sí, y ahora lo dice el RIC en forma expresa. Dice sí, pero en la medida que el número de elegidos permita tener quórum para sesionar. Vale decir, en este ejemplo, si con los 2 titulares que hemos elegido ya este Consejo de Administración llega a tener quórum, Registros Públicos no hará ninguna observación y permitirá su inscripción. ¿Es obligatorio elegir suplentes? ¿No? Es obligatorio elegir suplentes. O sea, ¿nos puede, por ejemplo, Registros Públicos observar porque no elegimos a los suplentes? ¿No? Y en esto ha habido pues, criterios de registradores. Felizmente ahora el RIC, en el artículo 28, dice no es obligatoria la designación de suplentes. Ojo con esto. Esto no quiere decir que si la cooperativa tiene su estatuto, que el Consejo de Administración, por ejemplo, tiene 6 titulares y 3 suplentes, ya no tengo que elegir suplentes. No, no, sí tienes que elegir suplentes, ¿no? Está establecido en tu estatuto que tu Consejo de Administración está conformado por titulares y también hay que elegir suplentes, ¿no? Pero si por alguna razón no hay candidatos, no se presentaron, no se pudo elegir a los suplentes, eso no va a ser objeto de observación por Registros Públicos. ¿Cuándo deben llevarse a cabo las elecciones? Lo dijimos al comienzo, ¿no? Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, hay una norma expresa que les dice que tienen hasta el 31 de marzo de cada año para llevar a cabo sus elecciones bajo responsabilidad del Consejo de Administración. ¿Y qué sucede con las demás cooperativas? En realidad las demás cooperativas llevan a cabo sus elecciones en la fecha que establezca su estatuto. ¿Qué sucede si no se realiza la asamblea en marzo, por ejemplo en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, o en la fecha que indique el estatuto? Por ejemplo, una cooperativa de servicios educacionales que dice que sus elecciones son en septiembre, y no se realizan en septiembre, o el de la cooperativa que tenía que realizarlo máximo el 31 de marzo, y lo hace en abril o en mayo. Bueno, algunos de ustedes les habrá pasado de que si han estado en esta situación, lo han presentado a Registros Públicos, no habrá faltado el registrador que les haya dicho, les haya tachado incluso el título diciendo de que la asamblea se realizó fuera del plazo establecido en el estatuto y por lo tanto es inválida, ¿no? Esto felizmente ya ha sido superado, ¿no? Ha sido superado y si la asamblea no puede realizarse en la fecha establecida en la norma o en el estatuto, nada impide que si se ha celebrado con posterioridad pueda acceder a registros públicos, ¿no? De lo contrario, generaríamos todo un caos a nivel de la cooperativa. Imagínense ustedes que una cooperativa que tenía que efectuar su asamblea como máximo el 31 de marzo, por diversas razones no la puede hacer, ¿no? Sería imposible pensar que entonces queda imposibilitada y tiene que esperar hasta el próximo año, o sea, 9 meses más para hacer una asamblea que pueda ingresar a registros públicos. Felizmente ya existe jurisprudencia registral que ha establecido que son válidas las elecciones realizadas en una fecha distinta a la establecida en el estatuto. Otra pregunta que se suele hacer, ¿se pueden llevar a cabo las elecciones de una asamblea extraordinaria? Y la respuesta es sí. La asamblea general es solo una, que se reúne de manera ordinaria o de manera extraordinaria. Punto. Pero es el mismo órgano, es el órgano máximo de gobierno de la cooperativa. Y si la asamblea es la que elige a los directivos, no importa si es ordinario o si es extraordinaria, ¿no? En todo caso, si se hace bajo la forma de una asamblea extraordinaria, bueno, tendrá que verse si el estatuto ha establecido una anticipación especial, por ejemplo, para su convocatoria. El principio de continuidad en el cargo, en el cargo de directivo. ¿A qué nos referimos? ¿Puede continuar sesionando válidamente un consejero con mandato vencido? O sea, tenemos un consejero que fue elegido por 3 años, su mandato ya venció y todavía no se han llevado a cabo las elecciones. ¿Puede continuar ejerciendo como consejero? ¿No? Si buscamos la respuesta en la Ley General de Cooperativas, no la encontramos porque la Ley de Cooperativas no regula en forma expresa qué sucede en estos supuestos.
Si la buscamos en la Ley General de Sociedades, sí encontraríamos una respuesta, porque el artículo 163, referido al directorio, que es el órgano equivalente al Consejo de Administración, dice, el periodo del directorio termina al resolver la Junta General sobre los estados financieros, pero el directorio continúa en funciones aunque hubiese concluido su periodo mientras no se produzca nueva elección. Entonces, esto es lo que se conoce como el principio de continuidad en el cargo, ¿no? Tú continúas en tu cargo, aunque haya vencido el plazo por el cual fuiste elegido, ¿no? Hasta que se produzca una nueva elección, o sea, hasta que exista una persona que te reemplace. Pero esto era aplicable a las sociedades, no a las cooperativas, ¿no? Hasta que se dictó la ley 31029 del 14 de julio del 2020, publicada el 14 de julio del 2020, cuyo artículo 4 señaló, precísase que lo señalado en el tercer párrafo del artículo 163 de la Ley General de Sociedades, se aplica a los consejos y comités de las organizaciones cooperativas. Vale decir, el principio de continuidad en el cargo sí se aplica en cooperativas porque esta ley ya lo ha precisado. Para el caso de las cooperativas agrarias, ha habido una puntualización adicional. Observen este artículo 13 de la ley 31.335. Dice, la renovación anual por tercios es obligatoria, igual que todas las cooperativas. Sin embargo, excepcionalmente y por causas justificadas, los directivos continúan en sus cargos, aun cuando hubiese vencido el periodo por el cual fueron elegidos hasta que elijan a los reemplazantes. O sea, lo mismo que dice la anterior ley, la 31.029. ¿Cuál es el agregado en el caso de las cooperativas agrarias? En ningún caso la continuidad en el cargo se mantiene vigente por más de un año. Entonces observen, en el caso de las demás cooperativas de ahorro y crédito y cualquier otra, el principio de continuidad en el cargo no tiene límite. Su límite es la nueva elección. O sea, yo me mantengo en el cargo por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, hasta que haya elecciones. En el caso de las agrarias es, me mantengo en el cargo, aunque hubiese vencido el mandato, por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, máximo 1 año. Después de ese año ya no está vigente mi mandato. Registros Públicos ya viene emitiendo los certificados de vigencia en base a esa norma, y lo más interesante es que el RIC también lo ha recogido. El RIC, a través del artículo 38, señala expresamente, las instancias registrales deben asumir que los miembros de los consejos y comités de las organizaciones cooperativas continúan en funciones, aunque hubiese concluido su periodo, mientras no se produzca nueva elección de conformidad con la ley 31.029 y la ley 31.335. Finalmente, el tema de la vigencia en los cargos, ¿no? Que es un tema distinto. O sea, hemos hablado hace un momento, ¿no?, de la continuidad en el cargo. Hay que diferenciar lo que es el periodo del mandato que tiene un titular, por ejemplo. Un titular es elegido por 3 años, por 2 años, por 1 año. Va a ser titular por 3 años, va a ser titular por 2 años, va a ser titular por 1 año. Y otra cosa es el cargo que puede asumir ese titular. Ese titular que fue elegido por 3 años puede ser presidente o vicepresidente o puede ser secretario, ¿correcto? O vocal. Entonces, ahora nos vamos a referir, ¿y cuál es la vigencia del cargo de presidente? ¿Cuál es la vigencia del cargo de secretario o de vocal? ¿Tienen vigencia esos cargos? Porque hasta ahora lo único que sabemos de vigencia es la vigencia del mandato como titular, 3, 2 o 1 año. Entonces, Registros Públicos, en forma equivocada, ha venido sosteniendo que los cargos, olvídense del tiempo del mandato, sino que los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, duran 1 año. Y la verdad es que no sabemos de dónde sacó Registros Públicos en su momento esa interpretación. Porque ni la ley de cooperativas ni ninguna norma en el Perú establecen que los cargos de presidente, vicepresidente o secretario tengan la vigencia de 1 año. Entonces, ¿qué es lo que pensaba Registros Públicos? No, es que como hay renovaciones anuales por tercios, entonces cada año hay una nueva instalación. Y como cada año hay una nueva instalación, quien era presidente puede dejar de ser presidente y reconformarse el consejo. Ya, pero eso no significa que tengan una vigencia de 1 año o que al año ya dejaste de ser presidente.
¿De qué depende? Depende del propio consejo. El consejo es el que al interior del consejo de administración, de vigilancia, electoral, de educación, se distribuyen los cargos. ¿Correcto? Entonces nos instalamos y el titular tal, presidente, el titular tal, vicepresidente, el titular tal, secretario. A la semana podemos volver a reinstalarnos. Al mes podemos volver a reinstalarnos. ¿Qué pasa si transcurre el año? Que se debió haber llevado a cabo la renovación anual por tercio, se debió efectuar una nueva instalación, no se ha efectuado. Bueno, pues van a continuar en sus cargos de presidente y vicepresidente. Mientras tengan mandato vigente, mientras sean parte del Consejo de Administración y no haya habido una reestructuración interna, seguirán, ¿no?, ejerciendo los cargos de presidente y vicepresidente. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, la norma lo dice en forma expresa: los cargos de presidente, vicepresidente y secretario se mantienen vigentes mientras no se haya producido una nueva distribución, siempre que el directivo cuente con mandato vigente. ¿Correcto? Entonces, hay una norma expresa para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito que Registro no puede desconocer. Muy bien, conmigo llegamos hasta este punto. Nos reencontramos al momento de las preguntas. Muchas gracias. Y le doy el pase al doctor Luis Herreño para los siguientes temas. Luis, activa tu micrófono, por favor. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, tienes que poner en pantalla completa, por favor, la exposición. A ver, déjenme, voy a volverla a compartir mejor. ¿Me confirmas, por favor, si la ven? Sí, ya se ve, correcto, adelante. Ok. Bueno, muchas gracias por el pase, doctor Carlos. Muchas gracias a ustedes, los asistentes de este webinar, por participar. Y bueno, en esta oportunidad a mí me toca hablarles de dos temas muy importantes, ¿no? El primero es el tema de la reelección, ¿no? ¿Qué implica la reelección? ¿Cuándo se puede dar? ¿Cuándo se cuenta como una reelección? ¿Cuándo no? Eso lo vamos a ver a continuación. La primera pregunta que nos podría surgir es si la reelección inmediata está prohibida, ¿no? ¿Realmente las cooperativas pueden reelegir a sus directivos o está prohibida esta situación? La respuesta es que no. La ley permite la reelección inmediata de directivos para las cooperativas en general. Obviamente, y eso es un asterisco que tenemos que tener en cuenta, un punto que tenemos que tener en consideración, que siempre y cuando el estatuto así lo determine. Es decir, que para que las cooperativas puedan proceder con la reelección de sus directivos, el estatuto expresamente lo tiene que establecer de esa forma. Y así lo dice el artículo 33.4 de la Ley General de Cooperativas, el que menciona expresamente: salvo disposición diferente del estatuto, no podrán ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente. Entonces, otra vez hago hincapié en el sentido de que para que en la cooperativa pueda proceder una reelección inmediata, el estatuto expresamente así lo debe permitir. Otra pregunta que nos podríamos hacer es en relación a si procede la reelección indefinida. Es decir, que un directivo, cada vez que acabe su mandato y haya una nueva asamblea de elecciones, pueda volver a postular y ser elegido, y así de manera continua, es decir, de manera indefinida, ¿no? Sin un término. En este caso tenemos tres supuestos. El primero es para las cooperativas de ahorro y crédito. Esto está prohibido. La misma ley, la 3822, en su artículo 24.1K, establece que bajo ninguna circunstancia procede la reelección indefinida. Es decir, que los directivos en las cooperativas de ahorro y crédito no van a poder ser reelegidos de forma perenne, sino van a tener un plazo determinado que vamos a ver más adelante. Para las cooperativas agrarias se aplica el mismo criterio, ¿no? El artículo 12 de la Ley General de Cooperativas
agrarias, ¿no? Menciona que bajo ninguna circunstancia procede la reelección indefinida. Es decir, que los directivos de las cooperativas agrarias tampoco van a poder ser reelegidos de forma perenne en sus cargos. ¿Qué pasa con las demás cooperativas, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas de servicios múltiples, las cooperativas educacionales, entre otros tipos que puedan existir de cooperativas, ¿no? El RIC y otras leyes que puedan existir que regulan a las cooperativas en general no prohíben la reelección indefinida. Es decir, que no es ilegal que un directivo que pertenezca a una cooperativa que no sea agraria o de cooperativa de ahorro y crédito pueda permanecer en su cargo como directivo durante varios mandatos de forma indefinida. No obstante, por un tema de buen gobierno cooperativo, lo que se recomienda es que siempre los directivos estén cambiando, ¿no? Siempre que cumplan sus mandatos, y pueda haber una distribución, un nuevo aire a la cooperativa, un nuevo orden, ¿no? Que le permita a la cooperativa avanzar. Entonces, si bien la reelección indefinida en las cooperativas que no sean de ahorro y crédito y agrarias sí podría darse de forma indefinida, consideramos que no es lo más recomendable. La tercera pregunta que podríamos hacernos es en relación a cuándo hay una reelección inmediata, ¿no? Cuándo un directivo o en qué supuestos se da la reelección. Y esto pasa cuando un titular cesante de algún consejo o comité postula de manera inmediata para obtener nuevamente un cargo de titular o suplente, ¿de acuerdo? Es decir, imaginemos que yo soy un directivo, ¿no? Y mi mandato es por 3 años. Llegué al año número 3, ¿no? Y obviamente en ese año van a convocar elecciones y de forma inmediata yo vuelvo a postular. No dejo que pase un tiempo desde mi cese como directivo, sino de forma inmediata. Apenas acaba mi mandato, vuelvo a postular, ya sea al Consejo de Administración, o al Consejo de Vigilancia, o al Comité Electoral, o al Comité de Educación. ¿Ok? Ahora, aquí yo he puesto, si pueden ver la plantilla, cuando un titular cesante de consejo o comité postula de manera inmediata para titular o para suplente. Como pueden ver, el suplente está subrayado y con un asterisco para considerar que el tema de suplente solamente se va a tener en consideración para las cooperativas agrarias y para las cooperativas de ahorro y crédito que vamos a ver a continuación. A lo que me refiero es que para las demás tipos de cooperativas que no sean agrarias o de ahorro y crédito, solamente se da la reelección inmediata cuando un titular cesante de un consejo y comité inmediatamente postula para titular. Para el caso de cooperativas ahorro y crédito, adicionalmente que un directivo titular cesante de un consejo y comité postula de manera inmediata, ya sea para cargo de titular o para suplente, de igual forma se va a tener en consideración como si fuera una reelección inmediata. Para concluir este punto, es decir, si yo soy un directivo que no pertenezco a una cooperativa de ahorro y crédito o agraria y postulo para un cargo de titular, estoy dentro de la reelección inmediata. Si soy un directivo de una cooperativa de ahorro y crédito o agraria y postulo para titular, también estoy en reelección inmediata. Pero si postulo para suplente, también me encuentro en reelección inmediata, a diferencia de los demás tipos de cooperativas, que vamos a ver a continuación. ¿Cuándo no se da la reelección inmediata? Y eso es lo que le estaba mencionando en el punto anterior. Esto está regulado en el artículo 29 del RIC y de forma particular también lo regula la Ley de Cooperativas Agrarias y también lo regula la Ley 3822 que regula las cooperativas de ahorro y crédito. En este caso, vamos a ver de la gama de supuestos que establece el RIC, cuáles son aplicables a todas las cooperativas, cuáles son aplicables a las cooperativas agrarias en específico y cuáles son aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Ok? El primer supuesto es un suplente es elegido como suplente.
¿no? En este caso, no hay reelección inmediata y es aplicable para todas las cooperativas. Cuando un titular es elegido como suplente, eso también es aplicable para todas las cooperativas. Tercer punto, cuando un titular es elegido como suplente en el mismo o distinto órgano. Aquí, como pueden ver en la lámina, ya no hay el asterisco al final del texto. Eso significa que el número 3 solamente es aplicable para las cooperativas que no son de ahorro y crédito o agrarias. Punto 4. Cuando un titular es elegido como titular en distinto órgano. Aquí también es aplicable a las cooperativas que no son de ahorro y crédito y cooperativas agrarias. Este supuesto, en caso de darse en este tipo de cooperativas, sí se va a tomar en consideración como reelección inmediata. Y por último, cuando es elegida como titular una persona que en el periodo inmediato anterior ejerció como titular en el mismo o distinto órgano por un periodo menor que el fijado en el estatuto con el objetivo de cubrir una vacancia, ¿no? En este supuesto no se toma como reelección inmediata para todos los tipos de cooperativas. Hay que tener algunas consideraciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, si yo soy miembro del Consejo de Administración y termina mi mandato, puedo reelegirme de forma inmediata para pertenecer, por ejemplo, al Consejo de Vigilancia. Para las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas agrarias, eso no es posible. Esto está prohibido. Un directivo del Consejo de Administración que termina su mandato no va a poder ser un directivo que pertenezca al Consejo de Vigilancia cuando se da esta situación de reelección. ¿Okay? Para las demás tipos de cooperativas, que no sean de ahorro y crédito, y agrarias, esto sí es posible porque no está prohibido, pero no es recomendable, ¿no? Porque el objetivo de estas prohibiciones, que está establecido en las normas de cooperativas agrarias y en las normas de cooperativas de ahorro y crédito, es que el directivo que participó en la vigencia del Consejo de Administración, en el siguiente periodo, si pasara al Consejo de Vigilancia, él mismo fiscalizaría, ¿no? Fiscalizaría su trabajo. Entonces, por un tema de buen gobierno cooperativo, la idea es que los miembros del Consejo de Administración en el siguiente mandato no sean los miembros del Consejo de Vigilancia para que no se autoevalúen, sino que haya un poco más de transparencia y sean personas diferentes a estos los que realicen la fiscalización correspondiente, ¿no? Entonces, cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas agrarias está prohibido la reelección inmediata para esto que hemos visto, ¿no? Directivos del Consejo de Administración no van a poder ser directivos del Consejo de Vigilancia para los temas de reelección inmediata. ¿Cuánto tiempo debe pasar, no? Para poder yo volver a postular. En el caso que en la cooperativa esté prohibida la reelección inmediata, es decir, que el estatuto indique que no se puede realizar la reelección inmediata en la cooperativa o simplemente no lo regula, hay que esperar un año. Es decir, yo termino como directivo mi mandato y tengo que esperar un año para poder volver a postular a un consejo o comité de mi cooperativa. Si está permitida la reelección inmediata y me reelijo, es decir, termina mi mandato, vuelvo a postular, logro ingresar a un consejo o comité y acaba ese mandato, debo esperar 2 años, ¿no? 2 años, luego que ceso mis funciones, tengo que esperar dicho tiempo para yo poder volver a postular a ser directivo titular en la cooperativa. Estas reglas que hemos mencionado que se aplican a los consejos y comités de la cooperativa, ¿también se aplican para el tema de delegados? Y la respuesta es sí. ¿No? Los criterios que acabamos de ver de forma resumida se aplican también para los delegados. El segundo tema que me toca exponerles el día de hoy es en relación a los órganos que se inscriben en registros públicos. Antes, ¿no?
hace muchos años atrás, cuando las cooperativas inscribían a sus órganos, Registros Públicos registraba todos los órganos, es decir, escribía quiénes eran miembros del Comité de Educación, de Administración, de Vigilancia y el Comité Electoral. Tiempo después, Registros Públicos determinó que únicamente era necesario para las cooperativas registrar en registros públicos los miembros del Consejo de Administración, con motivo de que al tener este tipo de cargos administrativos dentro de la cooperativa, que son los que, valga la redundancia, son los que representan a la cooperativa con terceros, ¿no? Lucho, te queda un minuto. Ok, Queda un minuto. ellos eran los únicos necesarios para inscribir. Sin embargo, a partir de marzo de este año, Registros Públicos ha determinado que el Comité Electoral, juntamente con el Consejo de Administración, logren inscribirse en los registros públicos. ¿No? Como les mencioné, hasta marzo del 2023 el Comité Electoral no se inscribía, únicamente se inscribía el Consejo de Administración, ¿no? Pero a partir del 4 de marzo, la inscripción del Comité Electoral se va a tener que realizar por parte de todas las cooperativas. Tener en consideración que el Consejo de Vigilancia no se inscribe, ¿no? Únicamente se va a inscribir Administración y Electoral. Los reglamentos electorales de la cooperativa tampoco se inscriben ni se acreditan ante el registrador, ¿no? Y por eso a partir de este mes, ¿no? Cuando las cooperativas renueven a sus directivos en este año, lo que van a tener que realizar es solicitar la inscripción de sus consejos de administración y de sus comités electorales, ¿no? Con esto termino mi parte de la exposición, sin antes agradecerles por su participación en este webinar. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctora Joana Benítez. Muchas gracias, Silvia. Denme unos segundos para poder compartir mi presentación. Sí pueden visualizarla, ¿verdad? Sí, conforme, adelante. Ok. Muy buenos días con todos. Continuando con la presentación, vamos a ver conmigo, vamos a iniciar con el tema de la convocatoria, cuáles son los requisitos para efectuar la convocatoria, ¿no? En el caso de las elecciones. Y, bueno, un tema relevante es conocer quién puede convocar, ¿no? A la asamblea de elecciones, y lo puede hacer el Consejo de Administración, ¿no? Principalmente el Consejo de Administración. La Ley General de Cooperativas ha señalado expresamente, le ha otorgado esa facultad al Consejo de Administración para convocar a asamblea. Ahora, ¿qué sucede cuando el Consejo de Administración no convoca, ¿no? Dentro del plazo? Lo podría hacer el Consejo de Vigilancia. Para ello, el Consejo de Vigilancia tendría que haberle requerido expresamente al Consejo de Administración para que convoque, y si no lo hace dentro de un determinado plazo, es el Consejo de Vigilancia quien podría efectuar la convocatoria, ¿no? Y también, en su defecto, también lo podría hacer el juez de paz o el notario, en caso ninguno de los dos órganos anteriores, el Consejo de Administración o el Consejo de Vigilancia, lo haya efectuado, ¿no? Y esto se haría a solicitud de los socios o delegados de la cooperativa, y normalmente lo usual es que el estatuto de la cooperativa haya establecido cuál es el porcentaje de socios o delegados que tendrían que solicitar al notario o al juez efectuar una convocatoria, en defecto de que el Consejo de Vigilancia o el Consejo de Administración no lo hicieran dentro del plazo. Ahora, ¿qué requisitos debe contener esta convocatoria a la asamblea? Bueno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del RIC y el artículo 51 del Reglamento de Registro de Personas Jurídicas, debe contener el nombre de la cooperativa, la persona que efectúa la convocatoria, el nombre de la persona que efectúa la convocatoria, el nombre completo, la fecha y hora de la celebración de la sesión, indicando si se trata de una primera o una segunda convocatoria, el lugar en que se va a realizar la sesión, ¿no?
o el medio a utilizar, ¿no? Cuando se trata de una sesión no presencial, se tiene que indicar si se va a realizar, cuál es el medio a utilizar, si se va a hacer a través de Zoom, Google Meet u otro, ¿no? La agenda a tratar, cuáles son los temas que se van a llevar en esta asamblea y quién es el órgano o integrante que efectúa la convocatoria, ¿no? Ahora, esta convocatoria, el hecho de que la convocatoria como señalé, puede ser realizada por el presidente del Consejo de Administración o en su defecto por el vicepresidente, y en el caso del Consejo de Vigilancia lo mismo, ¿no? El presidente o el vicepresidente en su defecto. Ahora, ¿cómo se acredita esta convocatoria? ¿Cómo se acredita ante registros públicos que se ha efectuado la convocatoria? Y bueno, es a través de la presentación de una constancia de convocatoria, ¿no? Y cuando la convocatoria es efectuada a través de una publicación en el diario, se puede presentar el original de esta publicación o una copia certificada notarialmente de esta publicación. O, si no, simplemente la constancia de convocatoria señalando que se ha efectuado a través de un diario, ¿no? Hay algunos casos en los cuales han habido observaciones respecto de este punto. Cuando se ha señalado que la convocatoria se ha efectuado por diario, el registrador ha señalado que, o ha solicitado que se presente, ¿no?, el original de esta publicación. Y ahora el RIC ha establecido expresamente que no es necesario la presentación del original, y incluso que no es necesario que se presente el aviso, ¿no? Basta con la constancia de convocatoria. Ahora, que en el caso de que la convocatoria ha sido efectuada por el Consejo de Vigilancia, ¿qué documentos deben presentarse a registros públicos? Bueno, el RIC señala que debe presentarse una constancia suscrita por el presidente o en su defecto por el vicepresidente del Consejo de Vigilancia, que señale que requirió el Consejo de Administración que realice la convocatoria dentro de un determinado plazo y que éste no lo convocó. Y no se requiere la presentación de algún documento adicional para acreditar ese punto, no basta con la constancia suscrita por el presidente. Adicionalmente también se tiene que presentar, como mencioné anteriormente, la constancia de convocatoria, que en este caso ya lo suscribiría el presidente o el vicepresidente del Consejo de Vigilancia, y la copia certificada del acta de instalación del Consejo de Vigilancia, ¿no?, en la cual se señale quién es el presidente o el vicepresidente, para que el registrador pueda conocer que la persona que efectúa la que está emitiendo la constancia de convocatoria es la pertinente. A ver, continuando, ¿cuál es la forma de la convocatoria? Bueno, en este caso nos tenemos que remitir específicamente a lo señalado en el estatuto. El estatuto de cada cooperativa va a establecer cuál es la forma para efectuar la convocatoria. Puede ser, en muchos casos, los estatutos han previsto que la convocatoria se realice por publicación en el diario, ¿no? También puede ser por comunicación escrita con cargo de recepción remitida a cada uno de las direcciones de los delegados o los socios, por correo electrónico o por aviso publicado en la oficina central de la cooperativa, o cualquier otro medio que haya señalado la cooperativa. En el caso de la anticipación de la convocatoria, también debemos remitirnos a lo establecido en el estatuto de la cooperativa, ¿no? El estatuto tiene que haber establecido, ¿no?, con cuánta anticipación se debe efectuar la convocatoria, con 15 días de anticipación, con 5, cómo se efectúa la anticipación. Ahora, ¿qué sucede cuando el estatuto no ha previsto la anticipación para efectuar la convocatoria? En este caso, el RIC lo que nos señala es que se hará en función al usos y costumbres de la propia cooperativa, y que el registrado no observará el tema de la anticipación de la convocatoria cuando el estatuto no lo haya previsto. Ahora, ¿es posible prescindirse de la convocatoria? ¿Es posible que una cooperativa no convoque a una asamblea eleccionaria? Y bueno, la regla general es que no.
¿no? La regla general es que tiene que efectuarse una convocatoria para esta asamblea, y la excepción a esta regla es cuando se trata de una asamblea universal. Ahora, cuando estamos ante una asamblea universal, tienen que darse dos requisitos, cumplirse dos requisitos para que se considere que estamos ante una asamblea universal. El primero es que se encuentren presentes el 100% de los socios o los delegados hábiles, ¿no?, que se encuentren reunidos, y la segunda es que exista el acuerdo para sesionar los puntos de agenda. Estos dos aspectos, ¿no?, se tienen que establecer expresamente en el acta, se tienen que señalar en el acta, ¿no?, que se han reunido el 100% de los socios o los delegados hábiles, y también se tiene que señalar expresamente que hay un acuerdo para sesionar y tratar los puntos de la agenda. Ahora, vi entre las preguntas que habían consultado si es posible la realización de sesiones no presenciales, y bueno, las cooperativas cuyo estatuto lo permita, sí es posible que realicen sesiones no presenciales, es decir, que la asamblea eleccionaria podría realizarse a través de una sesión no presencial, o en el caso de que nos encontremos en un régimen de excepción, de acuerdo a lo establecido en la ley 31.194, ¿no?, sí podría realizarse una sesión no presencial. En la actualidad, Lima no se encuentra dentro de un régimen de excepción, por tanto no podría realizarse una sesión no presencial en el caso de las cooperativas de Lima. Y de otras provincias en los cuales no hay un régimen de excepción. Ahora, el segundo punto que vamos a tratar, ya culminando el tema de la convocatoria, vamos a ver el tema del quórum y los requisitos que se deben de tomar en consideración, ¿no?, para que el título no salga observador en este aspecto. Lo primero es que la Ley General de Cooperativas no ha regulado este aspecto relacionado al quórum. Entonces, nos tenemos que remitir expresamente a lo señalado en el Estatuto de la Cooperativa. Y un punto importante es el RIC ha señalado en el artículo 25 que cuando el estatuto de la cooperativa no ha establecido una regla especial para el cómputo del quórum o de las mayorías, nos tenemos que remitir a la Ley General de Sociedades, ¿no? En respecto a este punto, la Ley General de Sociedades ha señalado, ¿no?, que el quórum será de por lo menos el 50% de los miembros asistentes, y en segundo convocatoria cualquier número, ¿no?, de miembros asistentes. A ver, antes que me pase otro punto. Ahora, ¿cuáles son un aspecto que se me había pasado acá en el quórum, ¿no?, que también es relevante, son las reglas para el quórum. ¿Cuándo se computa el quórum? Entonces, el quórum puede computarse al inicio de la sesión, ¿no?, que es lo usual, lo que normalmente hacen las cooperativas al inicio de la sesión, efectúan el cómputo, o cuando, por ejemplo, se trata de una asamblea que es únicamente para tratar las elecciones, el quórum puede computarse y cuando se ha señalado una fecha, una hora de inicio de la sesión y una hora de término, porque digamos que la asamblea eleccionaria se va a realizar a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, para las elecciones de los directivos. Entonces, en este caso, el quórum se computaría al final. Entonces, al final llegaría a computarse efectivamente se ha cumplido con el quórum y la asamblea eleccionaria es válida. Estas son las reglas del quórum. Ahora, otro aspecto importante. Te quedan 2 minutos, Joana, 2 minutos. Ok, Silvia. Otro aspecto importante es respecto a la conducción del comité electoral, ¿no? En el caso, como saben, el comité electoral es quien lleva a cabo, quien conduce esa asamblea eleccionaria. Ahora, cuando se van a tratar otros temas también en esta asamblea, por ejemplo, la aprobación de los estados financieros u otros, en este caso quien lleva a cabo quien preside, digamos, la sesión es el Consejo de Administración, y luego le cederá la conducción al comité electoral cuando ya se vaya a tratar el tema de las elecciones. Ahora, el comité electoral es un órgano obligatorio para
llevar a cabo las elecciones. Como saben, debe conducir el proceso electoral y debe firmar el acta de asamblea que irá a registro. Ahora, cuando el estatuto de la cooperativa no haya establecido un quórum de los miembros que tienen que asistir para el comité electoral, se va a considerar que, de acuerdo a lo establecido en el RIC, que por lo menos tendrían que haber asistido más de la mitad de sus miembros. Como es usual, en el caso del comité electoral, normalmente son de 3 miembros, entonces con la participación de 2 miembros del comité electoral ya se habría cumplido el quórum para llevar a cabo correctamente la conducción de las elecciones. Ahora, en el caso de que no participe, por ejemplo, en el caso de que en el acta no se haya dejado constancia de la conducción del comité electoral en esta elección, el título va a ser observado. Entonces, innecesariamente, como ya había señalado, tiene que firmar el acta, ¿no? Todos los miembros del comité electoral deben de firmar el acta, ¿no? En conjunto con otros delegados, de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la cooperativa. Ya para terminar el tema, vamos a ver el contenido del título. ¿Qué debe presentarse a registros públicos para la inscripción? ¿No? Nosotros siempre recomendamos que se presente un escrito explicando cuáles son los actos que van a ser materias de inscripción. En el caso de que tenga que hacer alguna precisión adicional, señalarla en el escrito. Y este debe acompañarse de la copia certificada notarialmente del acta de Asamblea General de Elecciones. Puede ser la copia certificada notarialmente, o puede ser la copia transcrita únicamente del punto del acta de elecciones. Eso también es posible. También se debe presentar la constancia de convocatoria y quórum de la Asamblea General, la copia certificada del acta de instalación del Consejo de Administración y la constancia más copia certificada del acta del comité electoral, para saber quiénes son los miembros que condujeron las elecciones de la cooperativa. Y finalmente, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento General de Cooperativas, la elección de los directivos tiene que ser comunicada a la Superintendencia de Banca y Seguros. Es decir, una vez realizada la asamblea y se ha efectuado la elección de los directivos, tienen un plazo no mayor de 15 días para comunicar este aspecto a la Superintendencia, es decir, quiénes son los miembros que han sido elegidos. Y para ello, ¿qué documento debe presentarse? Pues se debe presentar la certificación del acta de la sesión de la asamblea, y esta certificación es emitida por el secretario del Consejo de Administración. Una vez que está inscrita, una vez que salga inscrita las elecciones, tienen un plazo de 5 días para remitir una copia de este asiento de inscripción a la superintendencia para informar que ya fue inscrita los miembros elegidos. Y bueno, agradezco mucho la participación y la atención que han tenido para la exposición. Le doy pase nuevamente a la doctora Silvia para que podamos atender las consultas. Muchas gracias, Joana. A continuación vamos a pasar a la etapa de las preguntas, pero antes quisiéramos aprovechar para comentarles que hemos diseñado un servicio especial que está orientado a brindar un soporte legal integral en la renovación por tercios que deben realizar anualmente las cooperativas. En ese sentido, nos encargaríamos de elaborar la convocatoria, el acta de asamblea de elecciones, el acta del Consejo de Administración, entre otros. O si prefieren, podemos revisar los documentos que ustedes elaboren antes de ser firmados y enviados a las notarías y registros públicos, con el fin de evitar demoras en la inscripción y evitar también observaciones de tipo registral. Para mayor información del presente servicio, pueden escribirnos al correo que aparece en las diapositivas, contacto@titl.com.p. Ahora sí, pasamos a la estación de preguntas. Les pedimos por favor a los 3 expositores que sean muy puntuales en sus respuestas, porque han llegado más de 20 preguntas a la mesa. Adelante, doctor Carlos Torres, por favor. Gracias, Silvia. Sí, en mi caso tengo unas 7 preguntas. Vamos a tratar de resumir algunas. En la primera nos preguntan sobre la asamblea de reconocimiento como un mecanismo para regularizar la situación de elecciones no realizadas y no inscritas. O sea, tenemos casos de cooperativas que han llevado a cabo sus elecciones y que por diversas razones no han logrado inscribirlas en registros públicos, incluso por observaciones registrales, por lo que fuera.
Entonces, ¿es posible llevar a cabo una asamblea de reconocimiento? Sí. ¿Cuál es el requisito esencial? Que se trate de 3 elecciones, por lo menos 3 elecciones tienen que existir. Entonces, ¿quién la convoca? El último presidente elegido, no inscrito. Lo convoca a esta asamblea, se reconocen las elecciones que se han llevado a cabo cada año, cómo han quedado instalados los consejos, ¿no? Y esa acta, que no requiere la participación del comité electoral, es la que se presenta a registros públicos para su inscripción. O sea, se requiere esa acta, más la constancia de convocatoria a esa asamblea, firmada por el presidente que ha convocado, ¿no? Una constancia de convocatoria y de quórum, ¿no? Y con eso se regularizan todos esos periodos. La siguiente pregunta: si el mandato del actual directivo termina el 5 de abril y las elecciones e inicio del mandato elegido es el 31 de marzo, ¿será observado por registros públicos? Sí, o sea, acá se produciría una superposición de mandatos, ¿no? Si tenemos un mandato que está vigente hasta el 5 de abril y ustedes eligen al reemplazante el 31 de marzo y hacen que comience sus funciones el 31 de marzo, el registros públicos le va a decir, acá hay una superposición, ¿no? Entonces tienen que cuidar de no estar en esa situación, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pueden llevar a cabo su asamblea el 31 de marzo y establecer como acuerdo de asamblea que comienzan las funciones el 6 de abril para no superponer con el que está vigente. O podrían también hacer que el que está vigente renuncie con fecha 31 de marzo para que calce con la nueva elección. Otra consulta es, ¿la continuidad en el cargo aplica solo si el mandato vence en estado de emergencia? ¿La continuidad puede durar varios años? No, felizmente ya se estableció y se precisó en el reglamento, en este RIC, que la continuidad en el cargo se aplica independientemente del momento en que se produzca en que haya vencido el mandato. O sea, registros públicos estuvo mal aplicando la norma, diciendo, no, solo la continuidad en el cargo vale si el mandato venció dentro del estado de emergencia. Bueno, la ley no lo dice, o sea, registros públicos no sabemos de dónde sacó esa interpretación. Felizmente el RIC ya ha aclarado y ha dicho que se aplica sin importar en qué momento termina la vigencia, o sea, no se requiere de un estado de emergencia. Y puede durar varios años. En principio hemos dicho que en el caso de todas las cooperativas, menos las agrarias, la continuidad en el cargo puede mantenerse indefinidamente hasta que haya una nueva elección. En el caso de las agrarias, la ley dice, te mantienes en el cargo, pero máximo por un año. O sea, no puede ser indefinido. La siguiente pregunta. ¿Por qué el tercio solo se calcula sobre los titulares y no sobre los titulares más suplentes? Porque el Consejo de Administración está formado por 5 o 6 personas, que son los titulares, ¿no? Cuando los 6 titulares están sesionando, tenemos una sesión universal. Los 3 suplentes van a reemplazar a titulares. Entonces, el número de miembros del Consejo de Administración es de 6. Por eso sobre ellos se calcula la renovación por tercio y así lo estableció la jurisprudencia. Además, porque los suplentes son elegidos por un solo año. La siguiente pregunta. ¿Deben ser números impares para no llegar al voto dirimente? O sea, nos preguntan si en los consejos deben estar integrados por directivos en números impares. O sea, si deben ser 3, 5, 7, 9, etcétera, ¿no? No, la ley no lo establece, ¿no? La ley no lo establece. Y hay cooperativas cuyos consejos están integrados por números pares. Claro, ahí puede haber entrampamiento 2 a 2, sí puede haber entrampamiento, ¿no? Con números impares incluso también podría llegar a haber un entrampamiento, porque si alguno de los miembros no asiste y queda un número par formando quórum, también puede haber un entrampamiento. Entonces, no está establecido por la ley, no es obligatorio, dependerá del estatuto regularlo. Al renovar el tercio de miembros de cada consejo o comité con periodo de mandato de un año, ¿es posible elegir a los nuevos miembros por un periodo superior de un año? No me quedó claro el ejemplo de ese miembro A que se renovó por un periodo de 3 años. A ver, sí, nosotros lo que tenemos que ver en cada elección es cuáles son las vacantes que tenemos que reemplazar, ¿no? ¿Cuántos titulares y por cuánto tiempo? ¿No? Para permitir que en forma ordenada cada año hagamos nuestra renovación por tercios. Si siempre hemos sido ordenados,
cada año vamos a reemplazar a un tercio, y el tercio que ingrese va a ser por 3 años. Pero siempre hay situaciones complicadas en las cooperativas. Alguien renunció, alguien falleció, se extendió el mandato, lo que fuera. Entonces nosotros tenemos que ver, y es la labor también del comité electoral, para determinar cuáles son las vacantes que debemos cubrir y por cuál plazo debemos cubrir. Entonces van a haber casos en los que tengamos que elegir un titular por 2 años, o un titular por 1 año, o un titular por 3 años. Pueden haber casos en los que tengamos que incluso para facilitar la renovación por tercios, que elegirlos por menor plazo, de repente por 8 meses, para calzar con nuestras asambleas de marzo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que analizar cada caso en concreto. En caso no se lleve a cabo la asamblea en la fecha establecida, ¿se tiene que sustentar el motivo de por qué no se realizó en la fecha para los registros? No. En realidad el sustento es interno, ¿no? Si el estatuto establece una fecha para llevar a cabo la asamblea y no se lleva a cabo la asamblea en esa fecha, debe haber una razón válida para no hacerlo, ¿no? Incluso en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito puede generar responsabilidad en el Consejo de Administración, ¿no? Entonces, internamente sí tiene que haber alguna justificación, pero a registros públicos no se necesita acreditar justificación alguna. Y la última, cuando mencionó el doctor Carlos respecto a la designación de los cargos de los consejos, pueden asignarse en el interno de cada consejo. Esto no se contrapone con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 31.335. Sí, le agradezco la pregunta porque hay que precisarlo. Lo que pasa es que como hay normatividad especial, a veces uno la olvida, ¿no? Pero efectivamente, la distribución de los cargos se hace al interior del consejo. O sea, la regla general es que en las cooperativas la asamblea elige a los directivos y luego al interior de cada consejo y comité, los directivos eligen a su presidente, vicepresidente y secretario. La única excepción hasta el momento es el caso de las cooperativas agrarias, donde la ley 31.335 ha establecido que la asamblea elige a los directivos, correcto, pero la asamblea, en el caso de las agrarias, elige directamente al presidente del Consejo de Administración y al presidente del Consejo de Vigilancia. Entonces, internamente, los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia van a elegir a los demás miembros. ¿Por qué? Porque ya el presidente del Consejo de Administración y el presidente de Vigilancia ya vienen elegidos por la asamblea. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Luis Herreño. Muchas gracias, doctor. Bueno, en mi caso, también tengo un número de preguntas. Bueno, la primera es si es posible escribir el Consejo de Vigilancia en los registros públicos. No, la respuesta a esta pregunta es que no es posible, toda vez que los únicos órganos, bueno, consejos y comités que se van a inscribir en SUNARP son el Consejo de Administración y ahora con el RIC, el Comité Electoral. Los demás consejos y comités no se van a inscribir en los registros públicos. ¿A partir de cuándo se debe inscribir el Comité Electoral en SUNARP? Se inscribe a partir de este mes, ¿no? Desde la vigencia del RIC, que es el 4 de marzo de este año. No todas las elecciones que se hagan a partir de ese momento y se presente a registros públicos, el registrador va a escribir tanto los miembros del Consejo de Administración como los miembros del Comité Electoral. El Comité de Previsión Social también se escribe en la SUNARP. Como hemos mencionado, la cooperativa puede tener diferentes comités y consejos, ¿no? Sin embargo, únicamente los que se van a inscribir en SUNARP son el Consejo de Administración y el Comité Electoral. Un ejemplo sobre el plazo para la reelección en cooperativas que permitan la reelección. Bueno, el tema que hemos tocado es el tema de la reelección inmediata, que se da cuando un directivo que termina su mandato vuelve a postular y vuelve a ser elegido como directivo, ¿no? En este caso, a lo que me refiero es que va a tener 2 mandatos continuos. Una vez que este directivo cese de estos 2 mandatos continuos, va a tener que esperar 2 años para volver a postular para ser directivo. Esas serían todas las preguntas por mi lado. Le doy el pase a la doctora Joana para que pueda continuar con las respuestas a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Luis.
Bueno, voy a iniciar con una pregunta que hicieron, si era necesario presentar la copia certificada del acta de Asamblea General o es solamente suficiente presentar la parte pertinente del acuerdo escribible, y como señalé, podría ser cualquiera de los casos. No puede presentarse la copia certificada completa o copia certificada transcrita de la parte pertinente de las elecciones de los directivos. Ahora, en relación a las asambleas virtuales, hay dos preguntas relacionadas: si es posible convocar a asambleas no presenciales cuando el estatuto no lo ha previsto. Y como mencioné, no es posible que si la cooperativa si no estamos dentro de un estado de emergencia, dentro de un régimen de excepción, y la cooperativa en su estatuto no ha previsto que se lleve a cabo asambleas no presenciales, no es posible que se convoque a una asamblea no presencial y llevar a cabo una asamblea no presencial, por cuanto registros públicos lo va a observar. No, va a considerar como no válida porque el estatuto así no lo ha previsto. Hay otra pregunta relacionada a si es necesario presentar la publicación en el diario, ¿no? El original de la publicación en el diario. Y como mencioné, no es obligatorio presentar la publicación en el diario, el original o la copia de la publicación en el diario, bastaría presentar la constancia de convocatoria emitida por el órgano que lo efectuó. Hay otra pregunta relacionada a quién debe convocar para la sesión de instalación del consejo o comité. En este caso, quien debería convocar a la sesión de instalación debería ser el presidente, o lo usual es que se realice por sesión universal para la instalación del consejo o comité. Y bueno, por mi lado eso sería todo de las preguntas que han efectuado. Y agradezco mucho la participación en el webinar. Le doy pase nuevamente a la doctora Silvia para poder cerrar el webinar. Conforme, Joana. Agradecemos nuevamente a nuestros tres expositores, el doctor Carlos Torres Morales, el doctor Luis Cerreño Alba y la doctora Joana Benítez Iriarte, ya obviamente a la audiencia por su presencia el día de hoy. En caso haya quedado alguna pregunta sin responder, pueden contactarnos al correo que aparece en la presentación. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias, buena salud para todos y seguimos adelante.